La luz de la tarde caía sobre Santiago de Querétaro con esa suavidad dorada que caracteriza a las ciudades del Bajío mexicano. Era el mes de junio de 1986 y la capital queretana vivía una época de transformación silenciosa. Las fábricas textileras que habían sostenido a generaciones enteras de familias comenzaban a compartir espacio con nuevas industrias, mientras el centro histórico conservaba su arquitectura colonial como testigo imperturbable del paso del tiempo. En la calle Juárez, a pocas cuadras de la Plaza de Armas, el bar El Refugio abría sus puertas cada tarde para recibir a los trabajadores, empleados y comerciantes que buscaban un momento de descanso después de la jornada laboral. Roberto Sandoval había inaugurado el refugio hacía casi 15 años, en 1971. Cuando Querétaro todavía era una ciudad provinciana donde todos se conocían, y las puertas de las casas permanecían abiertas hasta entrada la noche. El bar se había convertido en un punto de encuentro para hombres honestos que compartían una cerveza fría mientras comentaban las noticias del día, discutían sobre el fútbol o simplemente encontraban en aquel espacio un refugio del calor y las presiones cotidianas. Roberto, un hombre de 52 años, con el cabello ya completamente gris y manos curtidas por el trabajo, había logrado crear un ambiente familiar en su establecimiento. No permitía escándalos, trataba a todos sus clientes con el mismo respeto y conocía las historias de vida de la mayoría de ellos. Para él, el refugio era más que un negocio. Era su legado, el fruto de décadas de esfuerzo y la garantía de un futuro para sus 3 hijos. Si están disfrutando de esta historia, los invito a que se suscriban al canal y nos cuenten en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos están escuchando. Sus comentarios nos motivan a seguir compartiendo estas historias que necesitan ser contadas. Aquella tarde del 14 de junio de 1986, el ambiente en el refugio era el de siempre. Las mesas de madera oscura, pulidas por años de uso, estaban ocupadas por los clientes habituales. En una esquina, don Héctor Maldonado, jubilado de la fábrica textil La Purísima, jugaba dominó con 3 amigos de toda la vida. Cerca de la barra, Fernando Ríos y su hermano menor, Javier, celebraban discretamente el ascenso de Fernando a supervisor en la planta automotriz que acababa de establecerse en las afueras de la ciudad. En otra mesa, Guadalupe Hernández, una de las pocas mujeres que frecuentaban el lugar, compartía una botella de refresco con su esposo Miguel, quien trabajaba como carpintero y había terminado temprano ese día. La rocola tocaba música de los Bukis y el ventilador de aspas del techo giraba perezosamente, moviendo el aire caliente, pero no logrando refrescarlo del todo. Roberto atendía la barra con la ayuda de su sobrino Daniel, un joven de 23 años que estudiaba contabilidad en la universidad y trabajaba en el bar para pagarse los estudios. Daniel admiraba profundamente a su tío, no solo por haberle dado la oportunidad de trabajar, sino por su integridad y la forma en que había construido un negocio respetable en medio de una ciudad que empezaba a cambiar de maneras que nadie terminaba de comprender. En los últimos años, rumores sobre grupos armados, tráfico de drogas y ajustes de cuentas habían comenzado a circular incluso en Querétaro, una ciudad que siempre se había considerado pacífica y ajena a la violencia que azotaba otras regiones del país. México atravesaba una época compleja. La crisis económica de 1982 había dejado cicatrices profundas en el tejido social. Miles de familias habían visto evaporarse sus ahorros, los empleos escaseaban y la desesperación empujaba a muchos jóvenes hacia caminos que sus padres nunca hubieran imaginado. Al mismo tiempo, el crimen organizado,
que durante décadas había operado con cierta discreción en regiones específicas del país, comenzaba a fragmentarse y expandirse. La captura de importantes capos en los años previos había desencadenado luchas territoriales violentas, y ciudades que antes se consideraban tranquilas empezaban a sentir los efectos de esta nueva realidad. Querétaro, por su ubicación estratégica en el centro del país y su creciente desarrollo industrial, había comenzado a atraer la atención de grupos criminales que buscaban nuevas rutas y territorios. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos queretanos vivían ajenos a estas dinámicas oscuras. Para ellos, la vida seguía su curso normal: el trabajo, la familia, las fiestas patronales, el mercado dominical. Roberto Sandoval era uno de esos ciudadanos. Él había construido su vida sobre valores de honestidad y trabajo duro, y creía firmemente que mientras uno se mantuviera alejado de problemas, los problemas se mantendrían alejados de uno. No podía estar más equivocado. Eran aproximadamente las 7:30 de la tarde cuando Roberto notó algo inusual. Un automóvil Gran Marquis color negro se estacionó frente al bar, ocupando 2 espacios en la calle. No era raro ver vehículos estacionados ahí, pero algo en la forma abrupta en que se detuvo y en cómo los ocupantes permanecieron dentro del auto sin bajar llamó su atención. Roberto siguió limpiando vasos detrás de la barra, pero mantuvo la mirada ocasionalmente dirigida hacia la ventana. Daniel también había notado el vehículo y comentó en voz baja: «Tío, ¿conoces a alguien con ese carro?». Roberto negó con la cabeza, sintiendo una incomodidad que no podía explicar. Minutos después, otro vehículo, una camioneta pick-up roja con placas que Roberto no alcanzó a distinguir, se estacionó en la esquina opuesta. De ella descendieron 3 hombres jóvenes, vestidos con camisas de manga larga a pesar del calor. Caminaron hacia el bar con pasos decididos, pero no entraron. Se quedaron cerca de la entrada, fumando cigarrillos y observando hacia el interior a través de la puerta abierta. Roberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. En sus 15 años como propietario del bar, nunca había experimentado una sensación así. Sus instintos le decían que algo malo estaba por suceder, pero su mente racional trataba de convencerlo de que estaba exagerando, que probablemente eran solo clientes nuevos o personas que esperaban a alguien. Don Héctor Maldonado, concentrado en su juego de dominó, colocó una ficha con un golpe seco sobre la mesa y exclamó: «¡Ahí está! ¡Cerré!». Sus compañeros protestaron entre risas, acusándolo de tener suerte de principiante, a pesar de llevar décadas jugando. Fernando Ríos alzó su vaso de cerveza en un brindis silencioso con su hermano Javier, quien sonreía con orgullo por el logro de Fernando. Guadalupe Hernández le contaba a su esposo Miguel sobre los planes de su hija mayor para estudiar enfermería, mientras él asentía con la mirada perdida, cansado después de un día entero instalando muebles en una casa del rumbo de la Cañada. La normalidad del momento contrastaba brutalmente con lo que estaba por desencadenarse. Eran las 8:10 de la noche, cuando los 3 hombres que estaban afuera finalmente entraron al bar. Roberto les dio la bienvenida con su cordialidad habitual. «Buenas noches, pasen adelante, ¿qué les sirvo?». Ninguno de los 3 respondió de inmediato. Sus miradas recorrieron el interior del establecimiento de forma metódica, estudiando a cada persona presente, memorizando las salidas, calculando algo que Roberto no podía comprender. Finalmente, uno de ellos, el más alto, con un bigote espeso y una cicatriz visible en la mejilla izquierda, habló con voz áspera: «3 cervezas, frías». Daniel sirvió las cervezas mientras Roberto observaba a los recién llegados. Había algo en su lenguaje corporal, en la tensión que emanaban, que no encajaba con el de los clientes regulares que buscaban relajarse.
Estos hombres estaban alerta, vigilantes. Cuando Daniel colocó las botellas frías sobre la barra, el hombre de la cicatriz las tomó sin siquiera mirar al joven, sin dar las gracias, y se dirigió con sus acompañantes hacia una mesa vacía cerca de la puerta. No bebieron. Simplemente se sentaron, con las cervezas intactas frente a ellos, observando. Roberto intercambió una mirada preocupada con Daniel. Su sobrino, siendo más joven y quizás más consciente de los cambios que ocurrían en el país, susurró: «Tío, no me gusta esto. Deberíamos cerrar temprano». Roberto consideró la sugerencia, pero una parte de él se resistía. Cerrar su negocio por una simple corazonada. ¿Qué dirían sus clientes regulares? ¿Qué ejemplo daría a su familia si dejaba que el miedo dictara sus decisiones? Además, pensó, quizás estaba imaginando cosas. Quizás esos hombres eran solo trabajadores de alguna obra en construcción o empleados de alguna de las nuevas empresas que llegaban a Querétaro. Decidió esperar. Esa decisión le costaría todo. 5 minutos después, el gran marquís negro que había permanecido estacionado afuera encendió sus luces. Fue como una señal. Los 3 hombres sentados en la mesa se pusieron de pie simultáneamente. El sonido de las sillas arrastrándose sobre el piso de cemento hizo que varios clientes voltearan. Lo que vieron los congeló de terror. Cada uno de los 3 hombres había sacado un arma de fuego. El del bigote y la cicatriz empuñaba una pistola automática, mientras sus 2 acompañantes portaban armas largas, rifles de asalto que brillaron bajo la luz amarillenta de los focos del bar. «Todos al suelo, ahora». El grito desgarró la tranquilidad de la tarde. Hubo un segundo de silencio absoluto, ese instante de incredulidad, donde la mente se niega a aceptar lo que los ojos están viendo. Luego, el caos. Algunas personas se tiraron al piso inmediatamente. Otras, paralizadas por el shock, permanecieron en sus lugares. Don Héctor Maldonado, con sus 70 años y sus reflejos disminuidos, apenas comenzaba a comprender lo que ocurría cuando el primer disparo rasgó el aire. El estampido fue ensordecedor en el espacio cerrado. La bala impactó en la pared, haciendo estallar el yeso en una nube blanca. Ese disparo al aire fue suficiente para desatar el pánico. La gente gritó, se abalanzó hacia las salidas, tropezó con mesas y sillas. Roberto Sandoval, desde detrás de la barra, gritó: «¡Tranquilos, no disparen, llévense lo que quieran». Creyó que se trataba de un asalto común, que los hombres querían dinero. Estaba dispuesto a darles todo lo que había en la caja registradora, sus ahorros, cualquier cosa con tal de que nadie resultara herido. Pero esta no era una simple extorsión ni un robo. Cuando el hombre de la cicatriz apuntó su arma directamente hacia Roberto y disparó sin mediar palabra, quedó claro que aquellos individuos habían llegado con un propósito muy diferente. La bala atravesó el pecho de Roberto, lanzándolo hacia atrás contra los estantes llenos de botellas que se hicieron añicos al caer con él. Daniel gritó el nombre de su tío y se lanzó instintivamente hacia él. Pero otro disparo lo alcanzó en el abdomen, haciéndolo desplomarse sobre el piso pegajoso de cerveza y sangre. Lo que siguió fueron los minutos más largos y oscuros en la historia de Querétaro. Los 3 hombres armados comenzaron a disparar indiscriminadamente contra todos los presentes. No hubo demandas, no hubo advertencias adicionales, no hubo posibilidad de negociación. Simplemente disparaban una y otra vez, vaciando cargadores completos sobre personas desarmadas que suplicaban por sus vidas. Don Héctor Maldonado recibió múltiples impactos mientras intentaba arrastrarse debajo de una mesa. Fernando Ríos trató de proteger a su hermano menor Javier con su propio cuerpo, pero las balas los alcanzaron a ambos.
Guadalupe Hernández murió instantáneamente cuando una ráfaga le destrozó el cráneo, mientras su esposo Miguel, herido gravemente en el tórax, extendía una mano hacia ella en un gesto final de amor que nunca completó. El olor a pólvora quemada llenó el espacio. Los gritos de agonía se mezclaban con el sonido metálico de los casquillos vacíos cayendo sobre el suelo. Algunos clientes que habían logrado llegar hasta la puerta trasera fueron perseguidos y abatidos en el callejón. La masacre no duró más de 3 minutos, pero en ese tiempo 18 personas fueron asesinadas y otras 11 quedaron gravemente heridas. Entre los muertos estaban Roberto Sandoval y su sobrino Daniel, don Héctor Maldonado y sus 3 compañeros de dominó, Fernando y Javier Ríos, Guadalupe y Miguel Hernández, y 9 personas más cuyos únicos delitos habían sido buscar un momento de tranquilidad al final de un día de trabajo. Cuando los disparos cesaron, los 3 hombres salieron caminando del bar con la misma frialdad con la que habían entrado. Subieron a la camioneta pick-up roja, que arrancó a toda velocidad, seguida del gran marquí negro. Los vehículos desaparecieron en la noche queretana, dejando atrás un escenario de pesadilla. En el interior del refugio, los sobrevivientes heridos gemían y lloraban entre los cuerpos de los muertos. La sangre formaba charcos oscuros sobre el piso. Las fichas de dominó de don Héctor estaban esparcidas y manchadas de rojo. La cerveza de los hermanos Ríos se derramaba lentamente de una botella rota, mezclándose con la sangre que fluía de sus cuerpos inmóviles. Los primeros en llegar fueron vecinos de la calle Juárez que habían escuchado los disparos. Lo que encontraron los dejó traumatizados de por vida. Una mujer que vivía en el edificio contiguo y que había corrido al lugar pensando que podía ayudar, se desplomó al ver la magnitud de la tragedia. Un hombre que pasaba en bicicleta se detuvo en la entrada, vio el interior y vomitó antes de correr a buscar ayuda. La policía local llegó 15 minutos después de la masacre, pero para entonces los responsables ya se habían desvanecido en las arterias de una ciudad que nunca había conocido este nivel de violencia. Las ambulancias comenzaron a arribar, sus sirenas desgarrando la noche. Los paramédicos trabajaron frenéticamente para estabilizar a los heridos, pero las lesiones eran devastadoras. Muchos habían recibido múltiples impactos de bala en órganos vitales. La escena era tan caótica que resultaba difícil distinguir quién todavía estaba vivo y quién había fallecido. Un paramédico joven, en su primer año de servicio, tuvo que ser relevado después de sufrir un colapso nervioso al intentar reanimar a Daniel Sandoval, cuya juventud y la expresión de incredulidad congelada en su rostro resultaron demasiado para él. María Elena Sandoval, esposa de Roberto, llegó al lugar 1 hora después de la masacre. Alguien había ido a su casa a darle la noticia, pero ella se había negado a creerlo hasta verlo con sus propios ojos. Cuando los oficiales de policía finalmente la dejaron acercarse al bar, ahora acordonado y lleno de agentes de investigación, María Elena vio el cuerpo de su esposo cubierto con una sábana blanca que el comandante de turno había conseguido de una tienda cercana. Se desplomó. El grito que salió de su garganta era algo primordial, un aullido de dolor que hizo que varios policías endurecidos tuvieran que apartar la mirada. Luego preguntó por Daniel, su sobrino, el hijo de su hermana. Cuando le informaron que también había muerto, María Elena simplemente dejó de gritar. Se quedó en silencio, mirando fijamente el edificio que había sido el sueño de su esposo y que ahora era su tumba. Las familias de las demás víctimas fueron llegando durante la noche. La escena afuera del bar se convirtió en un mar de dolor. Madres que lloraban por sus hijos, esposas que se aferraban a los cuerpos inertes de sus esposos, hijos que no podían comprender por qué sus padres no se levantaban.
La señora Amalia Maldonado, de 68 años, tuvo que ser sostenida por sus nietos cuando le mostraron el cuerpo de don Héctor. Habían estado casados durante 46 años. Ella le había preparado el almuerzo esa mañana. Le había dado un beso en la mejilla antes de que saliera y le había recordado que no llegara tarde a cenar. Ahora, él nunca volvería a casa. Los hermanos de Fernando y Javier Ríos, 3 hombres adultos que trabajaban en el campo, llegaron desde el pueblo de San Juan del Río al enterarse de la noticia. Habían viajado en un autobús abarrotado durante casi 1 hora, rezando todo el camino para que fuera un error, una confusión de identidades. Cuando identificaron los cuerpos de sus hermanos en la morgue improvisada que se había establecido en el Hospital General de Querétaro, el mayor de ellos, Martín, un hombre de complexión robusta acostumbrado al trabajo físico más duro, se desmoronó. Sus hermanos, especialmente Fernando, habían sido su orgullo. Fernando había logrado escapar de la pobreza rural, había conseguido un buen empleo en la ciudad, había estado construyendo un futuro. Todo eso había sido destruido en minutos por hombres cuyas caras ni siquiera habían podido ver con claridad. La noticia del masacre del bar El Refugio se extendió como un incendio por Querétaro y pronto alcanzó nivel nacional. Los periódicos de la Ciudad de México enviaron reporteros. Las televisoras locales transmitieron imágenes del exterior del bar, del cordón policial, de las ambulancias, de los familiares devastados. México estaba acostumbrado a la violencia del crimen organizado en estados como Sinaloa, Chihuahua o Tamaulipas, pero Querétaro se había mantenido relativamente al margen. Esta masacre marcó un punto de inflexión. Era una declaración brutal de que ninguna ciudad, ninguna comunidad estaba a salvo. Las autoridades estatales y federales se vieron presionadas a actuar. El gobernador de Querétaro emitió una declaración condenando los hechos y prometiendo que los responsables serían llevados ante la justicia. Agentes de la Policía Judicial Federal fueron enviados a la ciudad para asistir en la investigación. Se estableció un operativo especial, se revisaron las cámaras de seguridad de negocios cercanos, aunque en 1986 eran escasas. Se entrevistó a todos los sobrevivientes y testigos, pero las pistas eran frustrantemente limitadas. Los sobrevivientes que pudieron hablar con los investigadores ofrecieron descripciones vagas. Los atacantes habían sido 3 hombres, posiblemente entre 25 y 40 años, vestidos con ropa común. Uno tenía un bigote espeso y una cicatriz en la mejilla. Los vehículos eran un Grand Marquis negro y una pick-up roja, pero las placas no habían sido memorizadas por nadie en medio del pánico. Algunos testigos mencionaron que escucharon a los hombres hablar entre ellos, pero con el ruido de los disparos y los gritos no pudieron distinguir palabras específicas ni acentos que pudieran indicar su procedencia. La pregunta que atormentaba a todos era, ¿por qué? ¿Por qué alguien atacaría un bar tranquilo lleno de trabajadores honestos? ¿Qué motivo podía justificar semejante baño de sangre? Las teorías comenzaron a circular inmediatamente. Algunos especulaban que había sido un caso de identidad equivocada, que los atacantes buscaban a alguien específico y habían confundido el lugar. Otros sugerían que podía ser un mensaje de intimidación de algún grupo criminal que buscaba establecerse en Querétaro y quería demostrar su capacidad de violencia. Una tercera teoría planteaba la posibilidad de venganza, aunque nadie podía imaginar qué había hecho Roberto Sandoval, un hombre conocido por su honestidad, para merecer tal destino. El comandante Julio César Mendoza, un veterano de la Policía Judicial del Estado con más de 20 años de servicio, fue asignado para liderar la investigación.
Mendoza había visto muchas cosas en su carrera: asesinatos pasionales, robos violentos, disputas que terminaban en muerte, pero nada lo había preparado para la escena en el refugio. Cuando entró al bar la mañana siguiente al ataque, con la luz del día revelando cada detalle terrible, tuvo que hacer una pausa para recuperar la compostura. Los cuerpos ya habían sido removidos, pero la sangre permanecía. Había tanto de ella que había formado riachuelos que fluían hacia las esquinas del piso desnivelado. Los casquillos vacíos, más de 120, habían sido marcados y fotografiados, pero aún no recogidos. Las paredes estaban perforadas por decenas de impactos de bala. Mesas destrozadas, sillas rotas, vidrios en todas partes. Mendoza era un hombre metódico y experimentado. Comenzó por reconstruir los eventos minuto a minuto basándose en los testimonios. Estableció que el ataque había sido planeado. Los vehículos de apoyo, la forma en que los tres hombres entraron primero para reconocer el lugar, la coordinación con la que actuaron. No fue un acto impulsivo ni una riña que se salió de control. Fue una ejecución. ¿Pero de quién? Si el objetivo era Roberto o alguno de los clientes habituales, ¿por qué asesinar a todos? ¿Por qué no llevar a cabo un ataque más selectivo? Una de las primeras líneas de investigación que Mendoza exploró fue la posibilidad de que Roberto Sandoval estuviera involucrado en alguna actividad ilegal sin que su familia lo supiera. Era una teoría dolorosa para María Elena y sus hijos, pero el comandante tenía que considerarla. Revisó minuciosamente las finanzas de Roberto. Habló con sus proveedores, sus empleados anteriores, sus amigos cercanos. Lo que encontró fue un patrón consistente. Roberto era exactamente quien parecía ser, un hombre trabajador que había levantado su negocio honestamente, que pagaba sus impuestos, que no tenía deudas significativas, que era respetado en su comunidad. No había nada que sugiriera vínculos con el crimen organizado o con actividades ilícitas. Mendoza luego investigó a cada una de las víctimas. Quizás alguna de las 18 personas muertas era el verdadero objetivo, y las demás simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Dedicó semanas a este proceso. Entrevistó a familiares, revisó historiales, buscó enemigos o conflictos sin resolver. Don Héctor Maldonado, jubilado, abuelo de 6 nietos, sin ningún indicio de problemas. Fernando y Javier Ríos, trabajadores de clase media, sin antecedentes, sin deudas peligrosas. Guadalupe y Miguel Hernández, una pareja dedicada a sus hijos, sin conexiones con grupos criminales. El patrón se repetía con cada víctima. Todas eran personas comunes, llevando vidas normales. La frustración de Mendoza crecía. Sin un móvil claro, sin testigos que pudieran identificar a los atacantes, sin evidencia forense significativa, las armas no se habían recuperado y los casquillos no coincidían con ningún caso previo en sus bases de datos limitadas. La investigación se estancaba. Las semanas se convirtieron en meses. Las familias de las víctimas, inicialmente esperanzadas de que se haría justicia, comenzaban a caer en la desesperación. María Elena Sandoval visitaba la comandancia de policía cada semana preguntando por avances. Siempre recibía la misma respuesta evasiva: «Estamos trabajando en ello, señora. Le avisaremos cuando tengamos algo». La realidad era que la investigación enfrentaba obstáculos sistémicos. En 1986, México no contaba con las herramientas forenses y tecnológicas que serían comunes décadas después. No había bases de datos nacionales de balística, no había sistemas de reconocimiento facial, no había análisis de ADN rutinarios. Las investigaciones dependían en gran medida de testimonios, informantes y trabajo de campo tradicional. Y en este caso, nadie estaba hablando. Si alguien en Querétaro sabía algo sobre los responsables, el miedo los mantenía en silencio.
Además, existía otro factor que Mendoza no podía ignorar, aunque lo perturbara profundamente: la posibilidad de complicidad o al menos negligencia de parte de algunas autoridades. El crimen organizado en México había comenzado a infiltrar instituciones, a comprar lealtades, a asegurar impunidad para sus operaciones. No era descabellado pensar que alguien dentro del sistema estaba protegiendo a los responsables del ataque a El Refugio. Mendoza no confiaba en algunos de sus propios colegas. Había escuchado rumores, había visto patrones de comportamiento sospechoso, pero sin pruebas concretas estaba atado de manos. 6 meses después de la masacre, en diciembre de 1986, surgió la primera pista real. Un informante anónimo contactó a Mendoza a través de un intermediario. El mensaje era críptico pero específico: busquen en Celaya. El del bigote trabaja para los de Guanajuato. Fue un mensaje, pero se equivocaron de bar. Esta información, aunque no verificada, abrió una nueva línea de investigación. Celaya, una ciudad a unos 50 kilómetros de Querétaro, había experimentado un aumento en actividades relacionadas con el narcotráfico. Grupos criminales del estado vecino de Guanajuato estaban expandiéndose, buscando controlar rutas de distribución. Mendoza viajó discretamente a Celaya y estableció contacto con sus contrapartes en la policía local. Lo que descubrió le heló la sangre. Aproximadamente 2 semanas antes del ataque a El Refugio, había habido una reunión en Querétaro entre un empresario local de dudosa reputación llamado Ernesto Vilchis y representantes de un grupo criminal que operaba desde Guanajuato. Vilchis, dueño de varios bares y negocios nocturnos en Querétaro, supuestamente había rechazado una oferta de protección de este grupo, lo que en el lenguaje del crimen organizado significaba que se había negado a pagar extorsión y a permitir que sus establecimientos fueran usados para lavar dinero o distribuir drogas. Según la información que Mendoza logró recabar, el ataque del 14 de junio había sido ordenado como represalia y advertencia. El objetivo era uno de los bares de Vilchis, específicamente uno llamado El Paraíso, ubicado en la calle Madero, apenas 2 calles al norte de donde estaba El Refugio. Ambos establecimientos estaban en el mismo vecindario, tenían nombres similares, y desde afuera, especialmente en la penumbra de la tarde, podían confundirse. Los sicarios enviados para ejecutar el ataque no conocían bien Querétaro. Se habían equivocado de lugar. Habían masacrado a 18 personas inocentes en el bar equivocado. Esta revelación fue devastadora. Significaba que Roberto Sandoval, Daniel, Don Héctor, los hermanos Ríos, la familia Hernández y todos los demás habían muerto por un error. Sus vidas habían sido arrebatadas no por algo que hubieran hecho o dejado de hacer, sino por la incompetencia de asesinos que ni siquiera podían identificar correctamente a su objetivo. Era una crueldad adicional, un insulto final a la memoria de las víctimas. Cuando Mendoza confrontó esta información, tuvo que sentarse en silencio durante varios minutos. La injusticia era tan absoluta, tan absurda, que desafiaba cualquier intento de racionalización. Mendoza ahora tenía un sospechoso, Ernesto Vilchis. Si la teoría era correcta, Vilchis sabía quiénes eran los responsables, sabía por qué había ocurrido el ataque y había guardado silencio mientras 18 familias lloraban a sus muertos. Cuando Mendoza fue a interrogarlo, Vilchis negó todo. Alegó no saber nada sobre ningún grupo criminal, ninguna extorsión, ninguna amenaza. Era un empresario legítimo, insistió, y las acusaciones eran difamatorias. Pero su nerviosismo era evidente. Sudaba copiosamente a pesar del clima fresco de diciembre. Sus manos temblaban mientras encendía un cigarrillo tras otro.
Sin evidencia concreta que vinculara a Vilchis con el crimen organizado o con la masacre del refugio, Mendoza no podía arrestarlo. La investigación se encontraba nuevamente en un punto muerto, pero ahora con una diferencia. El comandante sabía que estaba siendo observado. Después de su visita a Vilchis, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Su auto fue vandalizado. Recibió llamadas telefónicas a medianoche donde nadie hablaba, solo respiraba pesadamente antes de colgar. Un día, al salir de la comandancia, encontró una nota escrita a mano en el parabrisas de su vehículo. «Deje las cosas como están, comandante. Por su familia». La amenaza era clara. Mendoza era un hombre valiente, pero también era padre de 3 niños y esposo de una mujer que ya estaba asustada por su trabajo. La decisión que enfrentaba era imposible: seguir presionando la investigación y arriesgar no solo su vida, sino la de su familia, o abandonar y condenar la memoria de 18 personas inocentes al olvido y la impunidad. Consultó con sus superiores, pero las respuestas fueron ambiguas. Había presión política para resolver el caso, pero también había presión política para no hacer olas que pudieran revelar la corrupción sistémica o la infiltración del crimen organizado en instituciones estatales. En marzo de 1987, 9 meses después de la masacre, la investigación oficial del caso del bar El Refugio fue declarada suspendida temporalmente por falta de pruebas suficientes para proceder. Era un eufemismo burocrático que significaba que el caso se archivaba sin haber sido resuelto. Mendoza fue transferido a una posición administrativa, alejado de las investigaciones de campo. La acción fue presentada como un ascenso, pero él sabía que era un castigo por haber indagado demasiado. Las familias de las víctimas recibieron notificaciones oficiales informándoles de la suspensión. Para muchos fue el golpe final. María Elena Sandoval se transformó después de esa notificación. El dolor inicial había dado paso a una ira fría y determinada. Si el Estado no iba a buscar justicia para su esposo y su sobrino, ella lo haría. Con sus ahorros limitados y la ayuda de otras familias afectadas, contrató a un abogado privado, licenciado Ramiro Torres, quien tenía reputación de ser persistente y honesto. Torres aceptó el caso sabiendo que era prácticamente imposible de ganar, pero movido por la determinación de estas mujeres y hombres que habían perdido todo. Torres comenzó su propia investigación. Reentrevistó a testigos, buscó conexiones que la policía pudiera haber pasado por alto, investigó los negocios de Ernesto Vilchis. Lo que descubrió confirmó las sospechas de Mendoza. Vilchis tenía vínculos con figuras del crimen organizado en Guanajuato. Sus bares eran usados para lavar dinero procedente del narcotráfico. Había sido extorsionado, se había negado, y el ataque ordenado como represalia había ido terriblemente mal. Armado con esta información, Torres intentó presentar cargos, pero se encontró con murallas burocráticas. Los fiscales se negaban a procesar sin evidencia física directa. Los jueces encontraban tecnicismos para desestimar las peticiones. Las puertas que intentaba abrir se cerraban una tras otra. La frustración era abrumadora. Torres había trabajado en el sistema legal durante décadas y siempre había creído que, aunque imperfecto, eventualmente hacía justicia. Este caso estaba destruyendo esa creencia. Mientras tanto, las familias de las víctimas trataban de reconstruir sus vidas entre los escombros. María Elena tuvo que vender El Refugio. Nadie quería el negocio después de lo ocurrido. El lugar se había convertido en un símbolo de tragedia. Finalmente lo vendió por una fracción de su valor a un inversionista de fuera del estado que planeaba demolerlo y construir algo nuevo. Con ese dinero, María Elena pudo pagar las deudas que Roberto había dejado y sostener a sus 3 hijos.
pero económicamente estaba arruinada y emocionalmente estaba destruida. La hermana de María Elena, madre de Daniel, nunca se recuperó. Su hijo había sido un joven brillante con un futuro prometedor. Estudiaba contabilidad, trabajaba duro, era respetuoso y cariñoso. Su muerte la sumió en una depresión profunda de la que nunca emergió completamente. Dejó de asistir a reuniones familiares, dejó de salir de su casa excepto para lo esencial. El mundo se había vuelto un lugar oscuro y amenazante para ella. Los hermanos de Fernando y Javier Ríos regresaron a su pueblo en San Juan del Río, pero llevaban consigo un peso insoportable. Habían perdido no solo a sus hermanos, sino también la esperanza de que alguno de ellos pudiera escapar de la pobreza rural. Fernando había sido esa esperanza. Su éxito en la ciudad había sido motivo de orgullo para toda la familia. Ahora miraban al futuro y veían solo más trabajo duro en el campo, más pobreza, más desesperanza. La bala que había matado a Fernando había asesinado también sus sueños. La viuda de don Héctor Maldonado, doña Amalia, se mudó con uno de sus hijos a Monterrey. No soportaba vivir en Querétaro, donde cada esquina le recordaba a su esposo. Pero el cambio de ciudad no alivió su dolor. Murió 2 años después, en 1988, de lo que el certificado médico llamó un infarto, pero lo que su familia sabía que era un corazón roto. Había sobrevivido a su esposo solo en el sentido técnico. Emocionalmente, había muerto con él aquella noche de junio. El impacto de la masacre se extendió más allá de las familias directamente afectadas. Querétaro, como ciudad, cambió. La sensación de seguridad que había caracterizado a la capital del estado se evaporó. Las personas comenzaron a tener miedo de salir por las noches. Los bares y restaurantes vieron disminuir su clientela. Se instalaron más cerraduras en las puertas, más rejas en las ventanas. La confianza en las autoridades, ya frágil, se erosionó aún más. Si el gobierno no podía o no quería proteger a sus ciudadanos, ¿qué legitimidad tenía? Periodistas locales intentaron mantener viva la historia, publicando artículos conmemorativos en cada aniversario de la masacre. Pero con el paso del tiempo y ante la falta de desarrollo en el caso, incluso la cobertura mediática disminuyó. Había nuevas tragedias que reportar, nuevos escándalos que investigar. El bar El Refugio se convirtió en una más de las muchas heridas abiertas de México. Un recordatorio de víctimas que nunca obtuvieron justicia. En 1990, 4 años después de la masacre, Ernesto Vilchis fue encontrado muerto en su casa de Querétaro. La escena sugería un asesinato profesional. 2 disparos en la cabeza, sin signos de lucha, sin robo aparente. La investigación oficial concluyó rápidamente que había sido víctima de un asalto. Pero para aquellos que conocían los detalles del caso El Refugio, el mensaje era claro: Vilchis sabía demasiado y alguien había decidido que era un riesgo. Su muerte cerró efectivamente cualquier posibilidad de que algún día testificara sobre lo que sabía. El licenciado Ramiro Torres continuó su lucha legal hasta 1992, cuando finalmente tuvo que admitir la derrota. Había agotado todos los recursos legales disponibles. Las familias no tenían más dinero para continuar, y él mismo había invertido tiempo y recursos personales sin recibir compensación adecuada. En una reunión final con María Elena Sandoval y los demás familiares, Torres lloró abiertamente. «Lo siento», les dijo, «lo siento mucho. Este país tiene un sistema de justicia roto, y yo no puedo arreglarlo solo. Nadie lo culpó. Sabían que había hecho más de lo que cualquiera podría esperar. María Elena nunca dejó de buscar respuestas. Incluso cuando la investigación oficial se archivó, incluso cuando el abogado se rindió,
Ella continuaba. Escribió cartas a gobernadores, a presidentes de la República, a organizaciones de derechos humanos. Pocas fueron contestadas, y las que lo fueron contenían solo expresiones genéricas de condolencia sin ofrecimientos concretos de ayuda. En 1995, casi una década después de la tragedia, María Elena fundó una pequeña organización llamada Familias por la Justicia, junto con familiares de otras víctimas de violencia sin resolver en Querétaro. La organización era modesta, sin financiamiento real, operando desde la sala de la casa de María Elena. Pero proporcionaba algo esencial, un espacio donde las personas que habían perdido seres queridos a manos de la violencia podían compartir su dolor, apoyarse mutuamente y mantener viva la memoria de sus muertos. Una vez al mes se reunían, compartían historias, lloraban juntos y planeaban acciones pequeñas pero significativas. Marchas pacíficas, plantones frente a edificios gubernamentales, publicación de desplegados en periódicos locales. No lograron cambios sistémicos, pero mantuvieron la presión, se negaron a permitir que sus tragedias fueran olvidadas. Uno de los proyectos más significativos de Familias por la Justicia fue la creación de un memorial. En 1998, después de años de gestiones, lograron que el municipio de Querétaro les cediera un pequeño espacio en un parque público. Allí, con fondos recaudados a través de ventas de comida y donaciones modestas, erigieron un monumento simple pero conmovedor. Una placa de bronce con los nombres de las 18 víctimas de la masacre del bar El Refugio y las palabras: "No olvidamos, no perdonamos la impunidad, exigimos justicia". La ceremonia de inauguración del memorial fue emotiva. Asistieron alrededor de 100 personas, incluyendo sobrevivientes de la masacre que por primera vez en años se atrevían a hablar públicamente sobre aquella noche. Uno de ellos, Arturo Meneses, quien había recibido 3 balazos, pero logró sobrevivir, habló ante la pequeña multitud. Su voz temblaba mientras describía cómo el ruido de los disparos todavía lo despertaba por las noches, cómo había perdido el uso completo de su brazo izquierdo, cómo la culpa del sobreviviente lo atormentaba constantemente. ¿Por qué yo viví y don Héctor murió?, preguntó. ¿Por qué mis hijos todavía tienen padre y los hijos de Fernando Ríos quedaron huérfanos? No tenía respuestas, solo dolor. Otro sobreviviente, Claudia Estrada, quien había estado en el refugio esa noche acompañando a su padre, uno de los 18 asesinados, compartió cómo la tragedia había definido toda su vida adulta. Tenía apenas 19 años cuando ocurrió la masacre. Vio morir a su padre frente a sus ojos, recibió heridas superficiales de esquirlas y escapó arrastrándose sobre cuerpos. Durante años no pudo formar relaciones significativas, no pudo confiar, no pudo sentirse segura. «Me robaron mi juventud», dijo. «Me robaron la posibilidad de ser una persona normal, y ni siquiera sé quiénes fueron. No tienen nombres, no tienen caras, son fantasmas que arruinaron mi vida». El memorial se convirtió en un lugar de peregrinación para las familias. Cada 14 de junio, aniversario de la masacre, se reunían allí para una ceremonia conmemorativa. Llevaban flores, velas, fotografías de sus seres queridos. Rezaban, lloraban, se abrazaban. Con el tiempo, otras familias de víctimas de violencia sin resolver comenzaron a visitar el memorial también, agregando flores y oraciones por sus propios muertos. El lugar se transformó en un símbolo más amplio. Representaba no solo a las 18 víctimas del refugio, sino a todos los mexicanos que habían sido asesinados impunemente. Para el año 2000, 14 años después de la masacre, México se encontraba en un momento de transición política.
Después de más de 70 años de gobierno del mismo partido, había esperanzas de que un cambio en la presidencia pudiera traer reformas reales, incluyendo mejoras en el sistema de justicia. María Elena Sandoval, ahora de 63 años y con la salud quebrantada por años de estrés y dolor, escribió una carta al presidente electo. En ella, narraba los eventos de aquella noche de junio de 1986, la investigación fallida, los años de impunidad. Pedía, no venganza, sino simplemente verdad. Quería saber quién había matado a su esposo y por qué. Quería que alguien reconociera oficialmente que el Estado había fallado en su deber de proteger y hacer justicia. La carta, como tantas otras antes, quedó sin respuesta significativa. Recibió una nota formal de algún subalterno en la presidencia expresando condolencias y asegurando que la seguridad y la justicia eran prioridades. Pero no hubo acciones concretas, no hubo reapertura del caso, no hubo investigación renovada. El expediente del Bar El Refugio permanecía archivado en algún sótano de la burocracia estatal, acumulando polvo junto con miles de otros casos sin resolver. La frustración de María Elena en ese punto era total, pero también había resignación. Había peleado durante 14 años y no tenía más energía. Su salud se deterioraba. Padecía hipertensión y diabetes, condiciones exacerbadas por el estrés crónico. Sus hijos, ya adultos, le suplicaban que descansara, que dejara ir la búsqueda de justicia que estaba consumiendo lo que le quedaba de vida. «Mamá», le decía su hija menor, «papá no hubiera querido verte así. Hubiera querido que vivieras, que fueras feliz». Pero María Elena no sabía cómo ser feliz sabiendo que los asesinos de su esposo caminaban libres, probablemente viviendo vidas normales, sin consecuencias por sus acciones. La verdad sobre los responsables directos de la masacre nunca fue establecida oficialmente. Sin embargo, a lo largo de los años, fragmentos de información surgieron a través de fuentes extraoficiales. Periodistas de investigación que trabajaban en casos relacionados con el crimen organizado en el Bajío, ocasionalmente tropezaban con referencias al error de Querétaro o al bar equivocado. Sicarios detenidos por otros crímenes a veces mencionaban el caso en interrogatorios como ejemplo de operaciones mal ejecutadas. Pero estos fragmentos nunca se consolidaron en evidencia procesable. Lo que gradualmente se entendió fue que los 3 sicarios que ejecutaron el ataque habían sido contratados por una célula criminal operando desde Guanajuato, posiblemente vinculada a los grupos que más tarde formarían parte de organizaciones más grandes y conocidas. El hombre con la cicatriz, aparentemente el líder del grupo, supuestamente fue asesinado en un enfrentamiento con una organización rival en 1989. Los otros 2 sicarios desaparecieron. Podrían haber muerto, podrían haberse retirado, podrían estar en prisión por otros delitos bajo identidades falsas. Nadie sabía con certeza. Los verdaderos responsables, sin embargo, no eran los 3 hombres que apretaron los gatillos, sino quienes ordenaron el ataque. Esas figuras permanecieron en las sombras, protegidas por capas de intermediarios, corrupción y miedo. Ernesto Vilchis, el objetivo probable del ataque fallido, llevó sus secretos a la tumba. Los jefes criminales que ordenaron la masacre nunca fueron identificados públicamente, aunque dentro de ciertos círculos de la policía y el periodismo de investigación había sospechas sobre individuos específicos. Pero sospechas no son evidencia, y sin evidencia no hay justicia. El costo social de esta impunidad es incalculable. Cada caso, sin resolver, es una herida en el tejido social, un recordatorio de que la vida humana puede ser arrebatada sin consecuencias.
Para las familias directamente afectadas, el dolor es permanente e intenso. Para la sociedad en general, la impunidad genera desconfianza, cinismo y normalización de la violencia. Cuando los ciudadanos ven que los criminales no son castigados, comienzan a perder fe en las instituciones. Algunos buscan justicia por su propia mano, perpetuando ciclos de violencia. Otros simplemente se resignan a vivir en un país donde la ley no protege igualmente a todos. La historia del bar El Refugio es, tristemente, solo una entre miles de historias similares en México. A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, mientras el crimen organizado se expandía y fragmentaba, innumerables personas inocentes fueron asesinadas en ataques indiscriminados, fuegos cruzados, errores de identificación o simplemente por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Muchas de estas tragedias nunca recibieron la atención que merecían. No generaron titulares nacionales. Las investigaciones fueron mínimas o inexistentes. Las familias sufrieron en silencio. Lo que distingue el caso del Refugio es la persistencia de María Elena Sandoval y las otras familias que se negaron a olvidar. Su organización, Familias por la Justicia, aunque pequeña y con recursos limitados, se convirtió en un modelo para otros grupos similares que surgieron en diferentes partes de México. Demostraron que incluso sin recursos económicos significativos, sin conexiones políticas, sin poder institucional, las personas comunes pueden mantener viva la memoria de sus seres queridos y exigir que sus vidas tengan significado más allá de su muerte. En los años siguientes al año 2000, conforme México entraba en un nuevo siglo, la violencia relacionada con el crimen organizado se intensificó dramáticamente. Lo que había sido un problema serio en los años 80 y 90 se convirtió en una crisis nacional que cobraría decenas de miles de vidas. En ese contexto de violencia masiva, casos como el del bar El Refugio corrían el riesgo de ser olvidados, eclipsados por tragedias más recientes y números cada vez más impactantes de víctimas. Pero María Elena y su grupo se aseguraron de que eso no ocurriera. Continuaron sus ceremonias anuales, continuaron contando la historia, continuaron exigiendo justicia. María Elena Sandoval falleció en 2007 a los 70 años de edad. Su certificado de defunción listó insuficiencia cardíaca como la causa, pero su familia sabía que había sido un corazón exhausto de tanto llorar, de tanto pelear contra molinos de viento. Hasta el final mantuvo su convicción de que la justicia eventualmente llegaría, si no para ella, quizás para futuras generaciones de víctimas. En su funeral, al que asistieron más de 300 personas, sus hijos leyeron una carta que ella había escrito años antes, guardada en un sobre que decía, «Para leer cuando yo ya no esté». En la carta, María Elena escribió, «No moriré en paz, sabiendo que los asesinos de Roberto nunca pagaron por lo que hicieron, pero moriré con la conciencia tranquila de haber luchado cada día de mi vida por la verdad y la justicia. A mis hijos les pido que no carguen con mi dolor, pero que tampoco olviden. A mi país le pido que despierte, que entienda que cada víctima sin justicia es una herida que nunca sanará». La muerte de María Elena fue un momento crucial para Familias por la Justicia. La organización había dependido enormemente de su liderazgo y energía. Sin ella, existía el riesgo de que se disolviera, pero su hija mayor, Carmen Sandoval, decidió continuar el trabajo de su madre. Carmen tenía apenas 12 años cuando su padre fue asesinado. Había crecido viendo a su madre transformarse de una ama de casa tradicional a una activista incansable. Esa transformación había dejado una marca profunda en Carmen, quien ahora, como profesora de preparatoria,
comprendía la importancia de la memoria histórica y la justicia social. Bajo el liderazgo de Carmen, Familias por la Justicia se modernizó y expandió. Establecieron un sitio web donde documentaban casos de violencia sin resolver en Querétaro. Crearon alianzas con organizaciones similares en otros estados de México. Se conectaron con colectivos nacionales de víctimas que estaban ganando fuerza en todo el país, grupos que luchaban contra la desaparición forzada, la violencia del narcotráfico, las ejecuciones extrajudiciales. Carmen entendió que la lucha de su familia no estaba aislada. Era parte de una crisis nacional de violencia e impunidad que afectaba a millones de mexicanos. En 2011, 25 años después de la masacre, ocurrió un evento que renovó la atención nacional sobre casos de víctimas inocentes de la violencia. Javier Sicilia, un poeta y periodista prominente, perdió a su hijo en un asesinato que las autoridades inicialmente intentaron justificar como ajuste de cuentas entre criminales, cuando en realidad el joven no tenía ninguna conexión con el crimen organizado. Sicilia, usando su plataforma pública y sus conexiones, fundó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que organizó marchas masivas en todo México exigiendo un cambio en las políticas de seguridad y justicia para las víctimas. Carmen Sandoval contactó al movimiento de Sicilia y compartió la historia del bar El Refugio. Por primera vez en décadas, el caso recibió atención mediática nacional renovada. Sicilia mencionó específicamente a las 18 víctimas de Querétaro en uno de sus discursos más emotivos, diciendo: Roberto Sandoval y quienes murieron con él aquella noche de 1986 representan las raíces de una crisis que hemos permitido crecer hasta convertirse en un árbol de muerte que ahora nos cubre a todos. No podemos sanar como nación si no reconocemos y honramos a cada víctima, si no exigimos justicia para todas ellas, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Esta renovada atención pública presionó a las autoridades de Querétaro a reabrir formalmente el caso en 2012. Un nuevo equipo de investigadores, con acceso a tecnologías forenses más avanzadas y bases de datos más completas, revisó toda la evidencia. Exhumaron los expedientes que habían estado archivados durante más de 2 décadas. Reentrevistaron a sobrevivientes. Utilizaron programas de análisis de patrones criminales para buscar conexiones con otros casos. Los resultados de esta investigación renovada fueron mixtos. Por un lado, confirmaron lo que extraoficialmente se había rumorado. El ataque había sido ordenado por una organización criminal como represalia contra Ernesto Vilchis, y los sicarios se habían equivocado de bar. También identificaron con mayor certeza a 2 de los 3 atacantes directos. Ambos habían muerto años atrás en diferentes incidentes violentos. El tercero nunca fue identificado definitivamente. En cuanto a los responsables intelectuales del ataque, el jefe criminal, que supuestamente ordenó la masacre, había sido asesinado en 1995 en una guerra de territorios con otra organización. Por otro lado, estos hallazgos significaban que la justicia penal tradicional era imposible. No se podía juzgar a personas muertas. El caso se cerró nuevamente en 2013, esta vez con un informe oficial detallado que al menos proporcionaba a las familias una narrativa completa y verificada de lo que había ocurrido y por qué. Para Carmen y las otras familias, esto era algo, aunque no era suficiente. Habían esperado ver a alguien sentado en un banquillo de acusados, escuchar a un juez pronunciar una sentencia, presenciar a los responsables, enfrentar consecuencias legales. Eso nunca ocurriría. Sin embargo, la investigación renovada tuvo otro resultado significativo. Reveló evidencia de que algunos oficiales de policía en los años 80 habían recibido pagos de la organización criminal para no investigar demasiado el caso.
Varios de estos oficiales todavía estaban vivos, algunos incluso disfrutando de pensiones gubernamentales. En 2014, después de que esta información se hizo pública, 3 expolicías fueron acusados de obstrucción de la justicia y encubrimiento. Los juicios fueron largos y complicados, pero eventualmente resultaron en condenas. 2 de los exoficiales recibieron sentencias de prisión, aunque reducidas debido a su edad avanzada y problemas de salud. El tercero murió antes de que su juicio concluyera. Estas condenas fueron las únicas consecuencias legales formales que emergieron del caso del Bar El Refugio. No eran suficientes, no reparaban el daño, no devolvían a los muertos. Pero para las familias representaban algo importante, un reconocimiento oficial de que el Estado había fallado, de que había habido corrupción, de que sus sospechas sobre la investigación original estaban justificadas. Era una forma limitada de justicia, pero después de casi 3 décadas era más de lo que habían tenido. En 2016, en el 30º aniversario de la masacre, se organizó una ceremonia conmemorativa especial en el Memorial del Parque. Esta vez, la ceremonia contó con la asistencia de autoridades estatales de alto nivel, incluyendo el gobernador de Querétaro, quien ofreció una disculpa pública en nombre del Estado por las fallas en la investigación original y por los años de abandono que sufrieron las familias. El Estado de Querétaro reconoce que falló a Roberto Sandoval, a Daniel Sandoval, a Héctor Maldonado, a Fernando y Javier Ríos, a Guadalupe y Miguel Hernández y a todas las víctimas de aquella noche terrible, declaró el gobernador ante las cámaras de televisión y los familiares reunidos. Reconocemos que la corrupción y la negligencia prolongaron innecesariamente su dolor. Aunque no podemos deshacer el pasado, nos comprometemos a que casos como este nunca vuelvan a ser ignorados o abandonados. Para muchos, estas palabras sonaban huecas, promesas políticas sin sustancia. Pero para algunos familiares, especialmente para los más jóvenes que no habían conocido personalmente a las víctimas, el reconocimiento oficial tenía valor. Carmen Sandoval, quien para entonces tenía 42 años, habló en nombre de las familias. Mi madre, María Elena Sandoval, dedicó 21 años de su vida a buscar justicia y verdad. Murió sin obtener completa satisfacción, pero no murió sin logros. Gracias a su persistencia y la de muchas otras familias aquí presentes, estas 18 personas no son solo estadísticas olvidadas. Sus nombres están grabados en este memorial. Su historia está documentada. El Estado finalmente ha reconocido su responsabilidad. Esto no es justicia completa, pero es algo. Y sobre ese algo podemos construir un futuro donde menos familias tengan que pasar por lo que nosotros pasamos. La ceremonia terminó con la plantación de 18 árboles en el parque, 1 por cada víctima. Cada árbol tenía una pequeña placa con el nombre de la persona a quien honraba. La idea era que conforme los árboles crecieran a lo largo de los años y décadas, servirían como un símbolo vivo de memoria y esperanza. Los nietos y bisnietos de las víctimas podrían visitar estos árboles y sentir una conexión tangible con antepasados que nunca conocieron. Era un gesto simbólico, pero en la ausencia de justicia penal completa, los símbolos y los rituales de memoria adquirían una importancia profunda. El legado del Bar El Refugio se extiende más allá de las familias directamente afectadas. El caso se convirtió en un punto de referencia en discusiones sobre la impunidad en México, sobre la necesidad de reformas al sistema de justicia, sobre los derechos de las víctimas.
Académicos que estudian violencia y crimen organizado en México frecuentemente citan el caso como un ejemplo de cómo la fragmentación de grupos criminales en los años 80 y 90 llevó a un aumento de violencia indiscriminada y errática. Activistas de derechos humanos lo usan como evidencia de por qué las instituciones independientes de búsqueda de verdad y memoria son esenciales en contextos de violencia masiva. Familias por la Justicia continúa operando hoy en día, más de 3 décadas después de su fundación. Carmen Sandoval sigue como su directora, ahora asistida por una nueva generación de activistas, muchos de ellos descendientes de víctimas o personas que simplemente se sintieron movidas por las historias de injusticia. La organización ha ampliado su misión. Además de mantener viva la memoria de las víctimas del bar El Refugio, ahora acompaña a familias de víctimas recientes de violencia en Querétaro, ofreciéndoles apoyo emocional, orientación legal y un espacio comunitario donde no están solos en su dolor. El trabajo de estas organizaciones de víctimas es arduo y a menudo frustrante. Operan con recursos mínimos, dependen de voluntarios, enfrentan obstáculos burocráticos constantes. Pero su persistencia ha logrado cambios incrementales, pero significativos. Han presionado para la creación de protocolos mejorados de atención a víctimas en Querétaro. Han contribuido a la capacitación de policías y fiscales sobre la importancia de investigar con perspectiva de derechos humanos. Han mantenido presión constante sobre autoridades para que no archiven casos prematuramente. A nivel nacional, el movimiento de víctimas, que creció significativamente después de 2011, ha logrado algunos avances importantes. En 2013, México adoptó una Ley General de Víctimas que, al menos en papel, garantiza derechos integrales a las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos, incluyendo derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición. La implementación de esta ley ha sido desigual y problemática, pero su existencia representa un cambio importante en cómo el Estado conceptualiza sus obligaciones hacia las víctimas. Se han creado comisiones de búsqueda para personas desaparecidas, mecanismos de reparación, programas de atención psicosocial. Ninguno de estos instrumentos es perfecto, ninguno funciona como debería, pero constituyen herramientas que no existían cuando María Elena Sandoval comenzó su lucha solitaria en 1986. Y la existencia de estas herramientas es resultado directo de la presión constante de colectivos de víctimas que se negaron a permanecer en silencio. La historia del bar El Refugio también ha sido preservada a través de otros medios. En 2018, un documentalista independiente de Querétaro produjo un cortometraje de 30 minutos titulado El bar que nunca cerró, que combina entrevistas con sobrevivientes y familiares, imágenes de archivo y recreaciones sencillas. El documental se proyectó en festivales de cine en México y ganó varios premios. Más importante que los reconocimientos, logró llevar la historia a audiencias jóvenes que no habían estado vivas en 1986 y que conocían poco sobre ese periodo de la historia de su estado. Estudiantes universitarios en Querétaro han escrito tesis sobre el caso, analizándolo desde perspectivas sociológicas, criminológicas, históricas y legales. Estas investigaciones académicas contribuyen a un registro más completo y matizado de lo que ocurrió y por qué. Ayudan a contextualizar la masacre dentro de procesos sociales más amplios, la crisis económica de los años 80, la transformación del crimen organizado en México, la corrosión de instituciones estatales, la vulnerabilidad de ciudadanos comunes en medio de conflictos que no comprenden ni pueden controlar.
En las escuelas de Querétaro, algunos maestros comprometidos con la educación cívica y la memoria histórica han incorporado la historia del Bar El Refugio en sus clases. Los estudiantes aprenden no solo sobre lo que ocurrió aquella noche de junio, sino sobre conceptos más amplios de justicia, impunidad, derechos de las víctimas y responsabilidad ciudadana. Estas lecciones son incómodas. Confrontan a los jóvenes con realidades dolorosas sobre la sociedad en la que viven. Pero también los empoderan con conocimiento y con la convicción de que su participación activa como ciudadanos puede hacer una diferencia. Cada 14 de junio, la ceremonia conmemorativa anual en el Memorial del Parque continúa. Con los años, la asistencia ha variado. Algunos años son 50 personas, otros años son 200. Pero siempre hay alguien, siempre se encienden velas, siempre se pronuncian los 18 nombres en voz alta. Esta continuidad del ritual es importante. En un país donde la violencia ha producido decenas de miles de víctimas, donde nuevas tragedias constantemente compiten por atención, mantener la memoria de eventos específicos requiere esfuerzo deliberado y sostenido. Las familias que asisten a estas ceremonias han envejecido. Los hermanos que perdieron a hermanos ahora tienen cabello gris o calvo. Los hijos que perdieron padres ahora son padres y abuelos ellos mismos. Pero el dolor, aunque transformado por el tiempo, no desaparece. Claudia Estrada, la joven de 19 años que vio morir a su padre en 1986, ahora tiene 58 años. Logró, con mucha terapia y apoyo, construir una vida. Se casó, tuvo 2 hijos, trabaja como maestra. Pero cada junio, cuando se acerca el aniversario, las pesadillas regresan. El sonido de los disparos que pensaba haber dejado atrás resurge en su mente. El olor a pólvora que no puede realmente oler, pero que su memoria insiste en recrear. Nunca terminas de procesar algo así. Claudia compartió en una entrevista realizada en 2020, 34 años después de los hechos. Aprendes a vivir con ello, a funcionar a pesar de ello, pero siempre está ahí, como una cicatriz profunda que ocasionalmente todavía duele. Lo más difícil no es el dolor en sí mismo, sino la injusticia, saber que las personas que hicieron esto nunca enfrentaron realmente consecuencias. Eso es lo que mantiene la herida abierta. Arturo Meneses, el otro sobreviviente que habló públicamente, nunca pudo regresar a una vida completamente normal. Las lesiones físicas que sufrió le causaron dolor crónico durante el resto de su vida. Además, desarrolló trastorno de estrés postraumático severo. Tuvo dificultades para mantener empleos, para relacionarse con su familia, para sentirse seguro en cualquier espacio público. Recibió ayuda psicológica limitada, lo poco que podía costear o que organizaciones de víctimas podían proporcionarle. En 2015, a los 63 años, Arturo murió. Aunque el certificado médico listó insuficiencia renal como causa de muerte, sus hijos y amigos saben que las balas de 1986 lo mataron. Simplemente tomaron 29 años en hacerlo. Los efectos de la violencia se propagan en ondas que tocan a generaciones. Los hijos de las víctimas del Bar El Refugio crecieron sin padres, sin tíos, sin abuelos. Esa ausencia marcó sus vidas de maneras tangibles e intangibles. Algunos experimentaron dificultades económicas cuando el sostén familiar murió. Otros lucharon con problemas emocionales, con sensaciones de abandono, con ira que no sabían cómo procesar. Muchos se convirtieron en adultos con profunda desconfianza hacia las autoridades y las instituciones. Pero también hay historias de resiliencia. Algunos de estos hijos de víctimas se convirtieron en abogados, trabajadores sociales, psicólogos, activistas, dedicando sus vidas profesionales a ayudar a otros que han sufrido violencia o injusticia.
Canalizaron su dolor en propósito, transformaron su tragedia personal en motivación para trabajar por un cambio social. No todos pudieron hacer esto. El trauma es diferente para cada persona y no hay una forma correcta de sobrevivir a él. Pero aquellos que encontraron este camino demuestran la capacidad humana de crear significado, incluso de las experiencias más devastadoras. Carmen Sandoval es un ejemplo de esta transformación. Perdió a su padre cuando era niña. Vio a su madre consumirse en una lucha interminable por justicia, y podría fácilmente haberse amargado, retirado, rendido. En cambio, eligió continuar el trabajo de su madre con una perspectiva expandida. Mi madre peleó por mi padre, explica Carmen. Yo peleo por todos. Por mi padre, sí, siempre, pero también por cada persona en México que ha sido víctima de violencia y ha sido ignorada por el Estado, porque entendí que el problema no es solo de mi familia, es de todas las familias, y la solución tampoco puede ser solo individual, tiene que ser colectiva. Esta conciencia de conexión entre luchas individuales y movimientos sociales más amplios es crucial. Durante décadas, las familias de víctimas en México lucharon aisladas unas de otras. Cada familia pensaba que su tragedia era única, que estaban solas. Pero cuando comenzaron a organizarse colectivamente, cuando descubrieron que había miles, decenas de miles de familias con historias similares, eso cambió la naturaleza de su activismo. Ya no era solo buscar justicia para un caso específico, sino demandar cambios sistémicos que prevengan que estas tragedias continúen ocurriendo. Los colectivos de víctimas en México, hoy en día, son una fuerza política significativa. Han presionado para reformas legales, han organizado búsquedas de personas desaparecidas cuando el Estado no lo hace, han documentado violaciones de derechos humanos, han proporcionado testimonio en foros nacionales e internacionales. Su trabajo es un recordatorio poderoso de que la ciudadanía activa y organizada puede desafiar la impunidad incluso en contextos muy adversos. El caso del Bar El Refugio, visto desde esta perspectiva más amplia, es tanto una tragedia específica como un símbolo de una crisis nacional. Las 18 personas que murieron aquella noche representan a cientos de miles de víctimas de violencia en México, cuyas muertes han quedado sin resolver, cuyas familias han quedado sin respuestas, cuyas vidas han sido reducidas a estadísticas. Pero la lucha de María Elena Sandoval y de Familias por la Justicia también representa la resistencia, la negativa a olvidar, la insistencia en que cada vida tiene valor y que cada muerte injusta merece ser reconocida. La historia no tiene un final feliz, porque la realidad no ofrece finales felices en casos como este. Roberto Sandoval sigue muerto. Daniel, Don Héctor, los hermanos Ríos, la familia Hernández y todos los demás siguen muertos. Los responsables directos nunca fueron juzgados. Décadas de dolor no pueden ser borradas. Pero hay algo que se logró. La memoria se preservó. La verdad, al menos parcial, se estableció. El Estado reconoció su falla y se crearon espacios y mecanismos para que futuras víctimas no enfrenten el mismo nivel de abandono que enfrentaron las familias del Bar El Refugio. En los últimos años, investigadores y activistas han comenzado a usar el término justicia transicional para describir procesos en sociedades que emergen de conflictos violentos o de periodos de represión sistemática. México no ha pasado por una transición política formal después de violencia, pero muchos argumentan que necesita mecanismos de justicia transicional, comisiones de verdad, programas de reparación integral, reformas institucionales profundas, garantías de no repetición. El trabajo de colectivos como Familias por la Justicia
está, en efecto, construyendo estos mecanismos desde abajo, desde las comunidades, en ausencia de iniciativas gubernamentales comprensivas. Hoy, cuando visitantes van al memorial en el Parque de Querétaro y leen los 18 nombres grabados en bronce, muchos se preguntan quiénes fueron estas personas, qué les sucedió. Si se toman el tiempo de investigar, descubrirán una historia de violencia sin sentido, de impunidad prolongada, pero también de amor, determinación y resistencia. Descubrirán que detrás de cada nombre hay una vida completa que fue interrumpida abruptamente, una familia que fue destrozada y sobrevivientes que dedicaron décadas a asegurar que esas vidas no fueran olvidadas. Los 18 árboles plantados en el aniversario 30 han crecido. Sus ramas ahora proporcionan sombra. Los pájaros anidan en ellos. Niños juegan alrededor de ellos sin saber necesariamente qué representan, y eso es apropiado. La memoria no debe ser solo dolor, también debe ser vida que continúa, belleza que emerge incluso de tragedia, esperanza que persiste a pesar de todo. Antes de terminar, los invitamos nuevamente a que se suscriban a este canal y nos dejen en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Estas historias son difíciles de contar y de escuchar, pero es vital que no las olvidemos. Cada suscripción, cada comentario, cada vez que compartimos estas narrativas, estamos contribuyendo a que la memoria de las víctimas permanezca viva. La historia del Bar El Refugio en Querétaro es una entre millones de historias de violencia en México, pero cada historia individual importa. Cada vida perdida tenía valor infinito para alguien. Y cada familia que lucha por verdad y justicia merece ser vista, escuchada y apoyada. La impunidad prospera en el olvido. La memoria es, por lo tanto, un acto de resistencia. Y la exigencia persistente de justicia, aunque tarde décadas, aunque nunca se logre completamente, es una afirmación de que la dignidad humana no puede ser destruida ni siquiera por la violencia más brutal. Roberto Sandoval soñaba con dejar un legado para sus hijos a través de su negocio honesto. Ese negocio fue destruido, pero sin saberlo, dejó un legado diferente. Inspiró una lucha por justicia que ha durado décadas y ha tocado miles de vidas. María Elena Sandoval transformó su dolor en propósito, y ese propósito continúa a través de su hija y de todos los que han sido movidos por esta historia. Las 18 víctimas del 14 de junio de 1986 no eligieron convertirse en símbolos, pero sus muertes y la respuesta de sus familias han contribuido a un movimiento más amplio que sigue peleando por un México donde la justicia no sea un privilegio, sino un derecho, donde ninguna vida sea descartable y donde recordar a los muertos es honrar a los vivos. Esta es su historia. Esta es nuestra historia colectiva como sociedad. Y mientras la recordemos, mientras la contemos, mientras exijamos que nunca se repita, hay esperanza de que algún día, en algún lugar, justicia y paz sean más que palabras vacías.